Marvel reescribiré el mundo entero 133, 142. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 133. En una región vacía de la Vía Láctea, una enorme flota avanzaba lentamente. Innumerables individuos idénticos movían constantemente a bordo, reparando los desperfectos causados por las colisiones mientras eran arrojados a los hornos para alimentar la flota. Un anillo de pelusa alrededor del casco se deslizaba por el vacío, detectando la sutil radiación de partículas y las fluctuaciones espaciales, ajustando su dirección según fuera necesario. En el centro mismo de la flota, en una enorme nave nodriza, Thanos miró una pequeña moneda en su palma. ¡Crack! Sus dedos se cerraron con fuerza, y una fuerza inmensa aplastó la moneda hasta convertirla en polvo, que se esparció por el interior de la nave. Imágenes flotaron ante Thanos, mostrando los diversos pabellones de la exposición, los pasadizos espaciales ocultos alrededor de cada pabellón ya explorados en gran medida. Supergigante, ¿cómo va la situación de seguridad?, preguntó Thanos. Supergigante, uno de la Orden Negra, dio un paso al frente. La situación básica de seguridad ha sido investigada. Está compuesta principalmente por una raza llamada Elfos del Vacío. Mientras hablaba, partículas en el aire giraron, formando la silueta de un elfo del vacío, y recrearon instantáneamente el proceso de matar a un objetivo. La luz y la sombra alrededor del cuerpo del elfo del vacío se atenuaron al instante, y casi sin demora, apareció justo detrás de un soldado Chitauri que se había quitado el disfraz y se preparaba para atacar. Una porción de la espiritualidad del elfo del vacío se combinó en una afilada hoja, que atravesó con precisión las grietas de la armadura y se clavó en el cuello de Chitauri. El alma y la vitalidad del cuerpo se separaron simultáneamente en un instante, y la conexión invisible con la matriz se rompió por completo. La hoja tembló levemente, y el cuerpo del Chitauri se disolvió en una especie de gas, disipándose por completo. La mayoría de los presentes ni siquiera se percataron de lo sucedido en ese instante. Viaje espacial, destrucción de almas, disolución física. Supergiant señaló las habilidades utilizadas por los elfos del vacío fotograma a fotograma. Esta es una especie diseñada específicamente para el asesinato, con un total aproximado de 2000 ejemplares, distribuidos por las distintas salas de exposiciones. Se han desarrollado contramedidas y hechizos, listos para su despliegue en cualquier momento. Thanos los miró de reojo, sin prestarles mucha atención. Aquel pequeño cuchillo ni siquiera podía arañarle la piel. En cuanto a los soldados Chitauri, que podrían morir al instante, aquellos productos fabricados en masa no merecían mucha atención. Además, también podríamos enfrentarnos a los magos templarios. Se proyectó la imagen de Caecilius, junto con la de los magos sonrientes que lo rodeaban. Realeza y guerreros asgardianos. Aparecieron escenas del duelo entre Thor y Fandral, seguidas de un fugaz vistazo al drama de Loki. Algunos artefactos de amalgama con usos desconocidos. En la sala de exposiciones de amalgama, se exhibían innumerables artefactos de amalgama de diversas formas en constante cambio, junto con notas especulativas sobre sus habilidades y usos. Además, hay algunos cultivadores menos notables, la mayoría de los cuales son solo principiantes. Uno a uno, los cultivadores de las almas errantes aparecieron en la pantalla. Bien hecho, los felicitó Thanos con indiferencia. El supergigante poseía una fuerza mental extraordinaria, capaz de construir una red mental de casi un año luz de ancho, y siempre había sido un centro de información y una importante fuerza de apoyo para la Orden Negra. No es más que un humilde mérito, dijo el supergigante, haciendo una reverencia y retirándose. Ebony-Maw dio un paso al frente. Como estratega de la Orden Negra, también era un maestro del poder mental, increíblemente hábil en la teletransportación de largo alcance, la manipulación mental y el control telequinético, habiendo destruido él solo una civilización interestelar. Las imágenes del anciano, Odín, Etrigue y otros se proyectaron en el aire. En términos de poder de combate de alto nivel, el hechicero supremo y Odín serán nuestros principales oponentes, mientras que el rey enano y los dioses Vanir podrían convertirse en sus aliados, explicó Ebony-Maw. Además, cierta información no se ha recopilado por completo, como la presencia de William y Rom en la sala de exposiciones de Yarnam, el dios llamado Forjado, el poderoso ser desconocido del que se sospecha que es el gran sabio igual al cielo, y el individuo especial que no ha aparecido en la trama del corazón.
Aunque no hay pruebas de su existencia, a juzgar por la frecuencia con la que la anciana visita la trama del corazón, debería haber al menos una figura poderosa allí. El plan actual es lanzar un ataque sorpresa el día de la ceremonia de clausura. Ese día, Odín, la anciana y otros se reunirán en un lugar relativamente fijo, pero el peligro podría ser mayor, continuó Ebon-Nimau. Yo me encargaré de ellos dos. No tienes que preocuparte, dijo Thanos. Un enfrentamiento directo siempre es más ventajoso que dispersar al enemigo. Si se separan, podría ser una situación extremadamente desfavorable en la que la anciana contenga a Thanos mientras Odín los ataca uno por uno. Por supuesto, el precio de reunirnos es que Thanos tendrá que soportar una mayor presión. Sea tu voluntad, padre, asintió Ebon-Nimau y continuó detallando el plan. Es posible que el número de visitantes que asistan a la ceremonia de clausura ese día alcance un nuevo récord. Lanzaremos un ataque directo contra los 7 pabellones, obligándolos a dispersar sus fuerzas para proteger a los visitantes. Los soldados Chitauri ocultos entre los visitantes se autodestruirán inmediatamente al comenzar la batalla, creando caos y causando el mayor daño posible. Una vez que detectemos que las defensas de un pabellón están cediendo ante la presión, concentraremos inmediatamente nuestras fuerzas para abrirnos paso. Si la situación es más favorable, el ataque de tanteo también puede convertirse en una operación de aniquilación. Inicialmente, yo lideraré el ataque al pabellón Eartuave. Supergiante Star se encargará del pabellón de la alquimia. Corvus Glaive, del pabellón del Rey Mono. Black Dwarf, del pabellón de la forja. Y Próxima Midnight, del pabellón de Yarnam. En cuanto a los magos del templo y los pabellones de Asgard, que no se mencionaron, dado que Thanos derrotará él solo o al anciano y a Odín, no es necesario asignar a nadie para liderar el ataque principal contra esos dos pabellones. He escuchado el plan de ataque. ¿Y el plan de retirada? Preguntó Thanos, refiriéndose a la posible derrota sin presión psicológica. Originalmente, se trataba de una misión de reconocimiento, no de un asalto a gran escala. La situación en la Tierra se está volviendo cada vez más impredecible, con entidades nunca vistas en la línea temporal estándar apareciendo constantemente. Thanos necesitaba ver qué estaba sucediendo para orquestar este ataque. Ya he colocado bombas mentales en el espacio de la expo y en la consciencia de algunos visitantes. Detonarán inmediatamente si algo sale mal. A juzgar por sus acciones durante este largo periodo, una vez activadas las bombas mentales, atacarnos ya no será su objetivo principal, y ganaremos tiempo para retirarnos. Ebon-Nimau se cruzó de brazos. En casos extremos, se podrá abandonar a todos los soldados Chitauri. Seré responsable de desbloquear cualquier posible barrera espacial y utilizar la teletransportación interestelar con la supergigante para evacuar a las figuras clave y la matriz. En casos particularmente extremos, se activarán nuestros agentes ocultos en la Tierra. Un portal espacial temporal transferirá por la fuerza de varias unidades de élite a su planeta natal, creando una oportunidad para la evacuación al atacar aquello que el enemigo se vea obligado a defender. Thanos asintió, se puso de pie y miró a lo lejos. Todos los preparativos estaban listos, y ahora solo quedaba esperar la ceremonia de clausura. Llegó el último día de la expo. Como de costumbre, el pabellón asgardiano dio inicio a su representación teatral. Esta vez, había más público que en los días anteriores, principalmente porque los asgardianos acudirían a su pabellón incluso en el último día, y el título de la obra en cartelera era bastante atractivo. El ascenso de Asgard, la conquista de los 9 reinos. Si bien el título sonaba un poco extraño, los asgardianos pensaron que, si se podía representar en público, el enfoque debía ajustarse ligeramente. Centrarse en los cambios culturales e ideológicos en Asgard durante ese periodo, además de algunas reflexiones sobre la guerra, no debería ser demasiado problemático. Sin embargo, tras el primer acto, la narración de los acontecimientos previos y la aparición de Loki en el escenario vestido como un gigante de hielo, todos se percataron de que algo no cuadraba. Entre el público, algunos gigantes de hielo dispersos tenían semblantes sombríos, los dedos apretados y parecían a punto de atacar. Thor, vestido como Odín, apareció y derribó fácilmente a varios soldados gigantes de hielo con su lanza. Luego se plantó frente a Loki, quien estaba arrodillado en el suelo, con la lanza apuntándole en diagonal. Loki. Las tierras heladas se han rendido por completo a la gloria de Asgard. ¿Tu ejército? Desaparecido. ¿Tus ilusiones? Totalmente destrozadas. La voz de Thor era fuerte y autoritaria, con un aire de juicio innegable. Pero en cuanto habló, Thor sintió las miradas hostiles que lo rodeaban.
Era de esperarse, pero ¿por qué veía a tantos asgardianos con semblantes tan afligidos, algunos incluso marchándose antes de tiempo? Loki estaba igualmente desconcertado. Sentía que se había sacrificado enormemente, representando el papel del derrotado. Odín, el vencedor, escribe la historia. No tengo nada que decir, pero por tu supuesta orden, ¿cuántas familias, incluida la mía, han sido destrozadas para siempre bajo las cadenas impuestas por Asgard? Rió Thor, rozando la frente de Loki con su lanza. ¿Acaso no es este el precio de tu insensatez? Los llevaste al borde de la destrucción. De no ser por la misericordia de Asgard, los gigantes de hielo habrían sido borrados del mapa de los 9 reinos hoy mismo. Los gigantes de hielo no se rendirán. Solo podéis abandonar a vuestras esposas e hijos. Resurgiremos. Dejaos llevar por las fantasías de los vencidos. El diálogo entre ambos fue brillante. Sus expresiones y voces, para ser sinceros, bastante impresionantes. Thor y Loki se habían esforzado al máximo ensayando hasta este punto en tan solo unos días, pero a veces es mejor hacer las cosas con naturalidad que con exceso. Un escalofrío recorrió al público. El propio Raúl bajó la cabeza, temblando, luchando por controlar su ira. Vine hoy para hablar con Odín sobre asuntos serios, pero no esperaba presenciar esta escena. En ese instante, el anciano y Odín entraron juntos por la puerta principal. Habían estado hablando de Thanos, pero en cuanto entraron en la sala de exposiciones, Odín sintió que algo no andaba bien. Algunos asgardianos que salían miraban a su dios rey con emociones encontradas en los ojos. Algunos estaban emocionados y ansiosos, como cachorros de lobo al oler sangre. Otros parecían aterrorizados, llenos de miedo e inquietud. La mayoría estaba perpleja, preguntándose cuál era el verdadero propósito de la obra. Que los dos sucesores humillaran públicamente al líder de los gigantes de hielo era una práctica habitual antes de la guerra. ¿Acaso Asgard estaba a punto de regresar a sus días de conquistas frenéticas? Y a juzgar por el título de la obra, parecía que se preparaban para humillar de nuevo a todos los líderes de los 9 reinos. El anciano, en representación de Midgard, estaba justo al lado de Odín. Un momento. Odín miró inmediatamente hacia el escenario, en el centro de la arena. Al ver a Thor y Loki, completamente desconcertados y confundidos, y sus acciones y disfraces, Odín lo comprendió todo. Quiso lincharlos allí mismo. ¿Quién les había ordenado cambiar el guión? ¿Quién los había instigado a humillar públicamente a las demás potencias de los 9 reinos? Odín. Lao Zei se levantó de repente entre el público y se dirigió a él. Ganas, renuncio. Lao Zei apretó los dientes y se tragó la humillación. Antes de la exposición universal, Lao Zei sin duda habría estallado junto a Odín. Ya que iban a perecer de todos modos, bien podían disfrutar de un último momento glorioso. Pero cierta tecnología heredada de Yarnan le daba esperanzas de que los gigantes de hielo pudieran revivir. Como su líder, la continuidad de su raza era primordial, pero jamás olvidaría lo sucedido. Esto fue un malentendido, te daré una explicación. Y Odín estaba aturdido. Incluso presentía que el Ragnarok se acercaba antes de lo previsto. Miren a los turistas junto a los gigantes de hielo y los asgardianos. La desconfianza y la hostilidad en sus ojos son casi palpables. Asgard se está convirtiendo en el blanco de la ira de todos, el enemigo imaginario de todos, lo cual es fatal para Asgard en su debilitado estado. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo apaciguar a todos los habitantes de los 9 reinos sin desestabilizar la estabilidad interna de Asgard? Parece una situación sin solución. Thor y Loki finalmente se dieron cuenta de lo absurdo de su situación y se quedaron estupefactos. El dios de las mentiras y Thor no tenían idea de cómo resolver el problema que habían creado. ¡Bum! Una fuerte explosión, acompañada del desgarro del espacio, estalló en la sala de exposiciones de Asgard. Thanos rasgó el espacio con sus manos, haciendo una entrada violenta. Al ver esto, Odín incluso quiso darle las gracias. Por fin había un objetivo del que desviar la atención. Thanos quedó atónito por un momento. ¿Qué estaba pasando? Había lanzado un ataque sorpresa, pero Odín parecía estar diciendo: muchas gracias. Odín agitó su mano derecha y la lanza se materializó en su palma, apuntando a Thanos. Canalla desvergonzada. Manipulas y controlas a los demás. Como guardián de los 9 reinos, no toleraré que incites a la guerra. Un sombrero negro apareció instantáneamente sobre la cabeza de Thanos, y bien merecido lo tenía. El ataque sorpresa había comenzado. Odín le guiñó un ojo a la anciana, indicándole que actuara rápido y no le diera tiempo a Thanos para reaccionar.
La anciana aplaudió y se abrió un espacio espejo, transportándola a ella, a Odín y a Thanos dentro. ¿Así que por fin te has vuelto senil? Le espetó Thanos fríamente a Odín. Odín no se molestó en responder, dirigiendo toda su ira hacia Thanos, y cargó contra él con su lanza. Thanos apretó el puño para detener el ataque, mirando a la anciana al mismo tiempo, sin percibir ninguna fluctuación de la gema del tiempo en ella. Suspiró levemente aliviado. Sin la gema del tiempo, no había posibilidad de luchar. Al menos podía defenderse. Más allá del espacio espejo, el protocolo de evacuación se activó. El poder de la gema del tiempo envolvió a los turistas, provocando que iniciaran su evacuación en el pasado. Caecilius emergió del portal, mirando al atónito Thor. No sé qué estás pensando, pero ahora es el momento de demostrar tu valentía. Caecilius señaló a los soldados Chitauri que salían a borbotones de la grieta espacial. La guerra ha comenzado. Recordado por Caecilius, Thor ni siquiera había reaccionado aún, pero Loki había comprendido la situación mucho antes. Como el dios de las mentiras, Loki podía presentir las consecuencias potencialmente desastrosas del drama, pero simplemente no le importaba. Somos los únicos dos herederos de Asgard, ¿y qué si no estás contento? Pero las diversas acciones de Odín tras su aparición, y las actitudes claramente divididas de los asgardianos, le indicaban que las consecuencias podrían ser más graves de lo que había previsto, y su padre, en efecto, mostraba signos de estar abrumado. Ataquen. Maten a todos esos Chitauri, o estaremos en serios problemas. Le dijo Loki a Thor con voz extremadamente urgente. Thor, aunque ingenuo, tenía una cualidad redentora. Estaba dispuesto a escuchar consejos, especialmente de personas en las que ya confiaba. Sin mediar palabra, invocó el martillo de Thor y cargó. Los soldados Chitauri, que acababan de quitarse sus disfraces, ni siquiera vieron cambiar el campo de batalla antes de ser alcanzados en la cabeza. Tras el relámpago, solo quedó una masa carbonizada de carne y armadura. Loki lo seguía de cerca, pero corrió primero hacia la UCI, inclinándose y disculpándose. Lo siento, nos manipularon y actuamos así. Haremos lo posible por restaurar tu reputación. La UCI miró fríamente a su hijo, sin creerle ni una palabra. Pero pensándolo bien, Odín no podía ser el cerebro detrás de todo esto. Al fin y al cabo, Loki parecía desconocer su verdadera identidad. Al mismo tiempo, la UCI no podía revelar la mentira ahora. Podía soportar la humillación pública, así que podía aguantar un poco más. Eso espero. La UCI agitó las manos en el aire y enormes carámbanos cayeron, congelando al instante varios puntos de reunión de soldados Chitauri en la sala de exposiciones. El aire gélido creó esculturas de hielo una tras otra dentro de la sala. Los soldados rasos de la zona tuvieron muy mala suerte. Odín y la anciana no estaban allí, pero para expertos de segunda como Eitri y Laufey, eliminar a la carne de cañón seguía siendo pan comido. Y también estaban Thor y Loki, que intentaban redimirse. Martillo maldito. Thor saltó por los aires, su Mjolnir apuntando al cielo y a la tierra, violentos relámpagos se concentraron en la superficie del martillo, que luego estrelló contra el suelo con un poderoso golpe. Una enorme red de relámpagos cubrió al instante la entrada, y los rayos saltarines aniquilaron con precisión a todos los soldados Chitauri que se encontraban arriba. Los turistas comunes ya habían sido enviados de vuelta por el acuerdo de asilo, y los que quedaban eran todos guerreros de élite. Loki y Thor también estaban incluidos en el acuerdo de asilo, pero sus circunstancias eran especiales, y permanecer en el campo de batalla les resultaba más ventajoso que ir a asilo. Tras aniquilar a una vanguardia Chitauri fuertemente armada, Thor salió del pabellón asgardiano, asombrado por la inmensidad del espacio exterior. Grietas aparecieron en el cielo, y naves de guerra Chitauri quedaron encajadas en ellas, mientras enjambres de soldados Chitauri surgían como hormigas, lanzando un ataque simultáneo contra los 7 pabellones. Los elfos del vacío también parecían tener problemas. Cada teletransportación era interferida por los instrumentos de sus naves de asalto, lo que provocaba que sus puntos de aterrizaje se desviaran o incluso que se teletransportaran directamente a espacios desconocidos. Laufey, que los seguía de cerca, al ver la gravedad de la situación, corrió inmediatamente hacia el pasaje espacial abierto, preparándose para dirigirse al pabellón de Yarnam. Eitri apenas se demoró, se giró y corrió hacia el pabellón de la fundición. Loki, jadeando, encontró que la armadura antimagia de los soldados Chitauri era mucho más difícil de destruir. Thor, esto no es suficiente. Necesitamos hacer más para redimir ese drama fallido. Exclamó Loki, recordándole antes de continuar su carga. Thor lo agarró y lo lanzó hacia atrás.
Quédate atrás y lanza tus hechizos. Déjame a mí la carga contra la batalla. Chisporroteo. Un relámpago crepitó alrededor de Thor mientras volaba en medio de la multitud. Un tigre entre ovejas era poco para describir la situación en el campo de batalla. La armadura de los soldados Chitauri no pudo resistir la luz dispersa y se convirtió en cenizas al instante. Una lancha de asalto con forma de ballena embistió a Thor. Su grueso blindaje desvió todos los relámpagos del aire circundante. Soy Thor. Rugió, desatando todo su poder divino, y oscuras nubes de tormenta fantasmales aparecieron en el cielo. Thor pasó como un relámpago por encima de la lancha de asalto, absorbiendo la energía circundante al estrellarse contra ella, lo que provocó que las nubes de tormenta se arremolinaran. Dragones de relámpagos entrelazados formaron un tornado que rugía a su alrededor. ¡Pum! La lancha de asalto que avanzaba fue detenida bruscamente, estrellándose contra el suelo y aplastando a un grupo de soldados que no pudieron esquivarla. Entre los restos de la lancha, Thor rugió hacia el cielo, con una apariencia que realmente recordaba a la de un dios de la guerra. Aunque Loki se negara a admitirlo, sabía perfectamente que en el campo de batalla, su fuerza de combate directo no estaba a la altura de la de Thor. Su arrogancia duró apenas 3 segundos antes de que el rugiente Thor fuera repelido por una fuerza invisible, y su relámpago condensado se desintegró instantáneamente en elementos básicos. Una gran abolladura apareció en su armadura, una pieza de equipo de primera categoría incluso en Asgard, forjada por hábiles artesanos. Thor. Sobresaltado, Loki contraatacó instintivamente, apareciendo justo detrás del atacante, Ebonimau, y clavando su espada con fuerza. Justo cuando estaban a punto de tocarse, una fuerza psíquica se aferró al brazo de Loki, anulando por completo las ilusiones circundantes. Una completa insensatez. Con esas palabras, la mano derecha de Loki se convirtió en polvo. Antes de que pudiera siquiera gritar de desesperación, un brazo fantasmal lo sujetó por la garganta, levantándolo. La magia protectora que Frigga había lanzado sobre su cuerpo parpadeó, a punto de desvanecerse. Suelta a mi hermano. Thor cargó hacia adelante, martillo en alto, con un impulso arrollador. Ebonimau movió la muñeca, congelando el martillo en el aire, cortando la conexión de Thor con él y haciéndolo caer en picado al suelo. Una lucha inútil. Ante Ebonimau, estos dos supuestos dioses eran como hormigas. Ni siquiera Hela, prisionera, tendría que ceder ante Ebonimau, a menos que estuvieran en Asgard. Acosar a niños no es motivo de orgullo. Una voz resonó de repente en la mente de Ebonimau, sobresaltándolo. Al instante siguiente, Thor y Loki desaparecieron de su vista, aterrizando frente a la sala de exposiciones de la Sociedad de Artuave. Los dos, magullados y maltrechos, de repente descubrieron que todas sus heridas habían desaparecido. Incluso las abolladuras de la armadura de Thor se habían esfumado. Alteración de la realidad, murmuró Ebonimau, mirando fijamente las puertas de la Sociedad del Tejido del Corazón. Esa es solo tu percepción de la realidad. No estoy de acuerdo, así que no existe. Thor se giró para mirar hacia atrás, donde un hombre de cabello rubio pálido y largo, vestido con lino sencillo y con una sonrisa, salió lentamente con una pluma flotando a su lado. Ebonimau contempló al hombre que salía. En él, sintió un pensamiento compasivo que trataba a todos por igual. Incapaz de resistir, sin necesidad de resistencia. Mis pecados serán lavados, mi alma será purificada. Abandona la resistencia, acepta el abrazo divino. Eso no es la muerte, es la tranquilidad que busco. Pensamientos brotaron de lo más profundo del corazón de Ebonimau. Bajó las manos a los costados y cerró lentamente los ojos. Una lenta separación se produjo entre su cuerpo y su alma. Caminaba hacia la muerte. En el enfrentamiento con el maestro mental, la ventaja inicial fue inmensa, y mientras Ebonimau maltrataba a los niños, Adam ya había completado la implantación del pensamiento. Tras rescatar con fuerza a los dos niños y curar sus heridas, el pensamiento irresistible en la mente de Ebonimau, testigo de todo esto, se activó. Tras activarse el mecanismo, una serie de falacias lógicas, como una pendiente resbaladiza, comenzaron a generarse automáticamente, guiando a Ebonimau hacia su propia muerte. Sin embargo, justo cuando la muerte estaba a punto de llegar, el poder mental latente de Ebonimau comenzó a manifestarse espontáneamente. Los soldados Chitauri que lo rodeaban iniciaron un ataque frenético e indiscriminado, guiados por su subconsciente y activando la intención combativa de su mente consciente. Ya nada te importa. Ascenderás al mundo que deseas, completamente aislado de las distracciones del mundo mundano.
Con las palabras de Adam, las balas y los rayos de energía dispersos parecieron tener ojos, evitando todos el cuerpo de Ebony Maw. En ese instante, la energía psíquica del supergigante se transformó en agujas que volaron hacia Ebony Maw. La pluma tembló en el aire, un futuro predeterminado desplegándose. El ahogado Ebony Maw ya no existe en este espacio. Todas las fuerzas que no trascienden las dimensiones no pueden afectarlo, incluidos los ataques psíquicos. Las agujas psíquicas atravesaron a Ebony Maw sin causar una onda, como si no estuvieran en el mismo plano. Sin embargo, las agujas se desintegraron al instante, transformándose en el rugido más claro y ensordecedor que resonó por todo el campo de batalla. Ebony Maw. Era la voz de Thanos, recreada por el supergigante al interceptar recuerdos. Al instante, Ebony Maw abrió los ojos. Su mente consciente despertó. ¡Bum! La indiscriminada destrucción mental se extendió desde su cuerpo, aniquilando tanto la vida tangible como los pensamientos intangibles. Una lástima. Adam miró en silencio a la distancia, mientras que Ebony Maw, que se había teletransportado lejos del lugar original, sentía un miedo persistente. Casi había muerto allí. Siempre había confiado en el poder mental y el lenguaje para guiar a otros, incluso a civilizaciones enteras, hacia la muerte, y hoy lo estaban tratando de la misma manera. ¿De dónde salió este tipo? Jamás había oído hablar de semejante maestro del poder mental en el universo. Sí, nunca había oído hablar de él, pero ha aparecido. ¿Podría haber más de un maestro? ¿Podría seguir atrapado en una ilusión, y toda mi resistencia ser solo un sueño? La voz en su mente resonó de nuevo, haciendo tambalear la resolución de Ebony Maw. Sin embargo, para el preparado Ebony Maw, esto no era más que una pequeña perturbación, que aplastó fácilmente sus pensamientos. Mirando a Adam, Ebony Maw estaba a punto de hablar cuando Adam se adelantó. Como dice el dicho, ataca donde el enemigo debe defenderse, ¿por qué tus compañeros te atacarían a ti en lugar de intentar matarme? Adam continuó su ataque verbal basándose en la información que había robado. Atacar donde el enemigo debe defenderse. Esta era una táctica que Ebony Maw favorecía, y la aceptó inconscientemente. Sí. El pensamiento apenas se había formado cuando Ebony Maw lanzó su ataque de inmediato, pero por alguna razón, la ira precedió a su pensamiento. Transferencia emocional. Ebony Maw canalizó su ira directamente hacia el soldado Chitauri cercano. ¡Ah! Gritó el soldado Chitauri, furioso, y murió de rabia. Era esa pluma. Ebony Maw notó que la pluma escribía constantemente en el aire. Gracias a su presencia, Adam podía entablar un combate mental con él e interferir con la realidad sin distracciones. Esa pluma tenía el poder de fijarse en el futuro. Sin tinta, no puedes escribir. El pensamiento se insertó directamente en la pluma, y ésta dejó de vibrar. Pero inmediatamente volvió a moverse. Solo soy una pluma, pensó, no entiendo esas cosas. No puedo pensar. Solo puedo escribir. El precio de distraer a la pluma fue que Adam implantó el pensamiento de la muerte en Ebony Maw de nuevo, afectando esta vez su cuerpo físico. Partes de su cuerpo comenzaron a descomponerse rápidamente, creyéndose muertas. Ebony Maw volvió a transferir su mente, dejando la muerte en manos de los soldados a su lado, pero Adam retomó la iniciativa. Adam se hizo a un lado, escribiendo al compás de la pluma. Un libro invisible flotaba ante él, con un título simple y directo. La muerte de Ebony Maw. El principio estaba dado, el final fijado. Solo el proceso intermedio cambiaba constantemente. Con ambas fuerzas apuntando simultáneamente al futuro, Ebony Maw sintió una leve lentitud en sus facultades mentales. El aroma de la muerte viajaba del futuro al presente. Había que interrumpir esa sincronización. La acción precedió al pensamiento. Loki y Thor, que se habían mantenido obedientemente ocultos tras él, se movieron de repente. Cometí errores porque me controlaron mentalmente. Los Midgardianos nos controlaron. Quieren conquistar Asgard. Un eco mental se generó automáticamente en sus mentes, moldeando su autoimagen y sus creencias. Thor empuñó su martillo y cargó directamente contra Adam. Como dios del trueno, Thor sabe cómo combatir su tormento interior. Se percató del control de Ebony Maw y su ataque se dirigió al objetivo previsto, lo cual es lógico. La pluma realizó diversas tareas, dándole tiempo a Adam para escribir. De repente, Thor tuvo una inspiración repentina y lanzó el martillo contra Ebony Maw. Intentar controlarme. Imposible. El martillo voló por los aires y fue desviado a un lado. Como dios de las mentiras, Loki sabe cómo luchar contra el control mental.
Controló sus pensamientos caóticos y potenció a Thor, lo cual es lógico. Una serie de hechizos potenciadores rodearon a Thor, pero otro pensamiento surgió en su mente. Se giró y golpeó a Loki, lanzándolo por los aires. Ebony Maw intentó distraer a Adam atacando a Thor y Loki. La historia ha terminado, tu destino está sellado. El libro La muerte de Ebony Maw se cerró ante Adam, y su contenido comenzó a superponerse a la realidad. De repente, cientos de miles de soldados Chitauri explotaron. Ebony Maw permaneció inmóvil, su red mental expandiéndose, reemplazando la nave nodriza y atrayendo a numerosos Chitauri para compartir el peso de los ataques de Adam. La muerte de Ebony Maw comenzó a desmoronarse. La contradicción entre su muerte y su continua existencia destruyó los cimientos del libro. Parece que tu historia necesita ser reescrita, jadeó Ebony Maw. Aún no había comprendido del todo las habilidades de Adam, pero había encontrado una forma de contrarrestarlas. Los numerosos consumibles a su alrededor eran las mejores bolsas de sangre de Ebony Maw. Sus muertes reemplazaban la suya, sus muertes significaban que seguía vivo. Tengo millones de bolsas de sangre, ¿qué puedes usar para luchar contra mí? La expresión de Adam permaneció inalterable. Me llamo Adam. Adam. El Hijo de Dios. La dimensión celestial. Varios pensamientos cruzaron la mente de Ebony Maw, pero el poder de la dimensión celestial aún no se había manifestado a gran escala en este universo. Te llamas Adam, y esos hombres pájaro no van a bajar a ayudarte. Lo que quiero decir es que, si Dios no existe, entonces yo soy Dios. Todos los creyentes cristianos de la tierra vieron simultáneamente una figura. Dios mío, veo a Dios. No, ese es Adán, el ancestro de la humanidad. Hereje. Ese es Dios. El hereje eres tú. Dios mío, si Dios realmente existe, ¿cómo se supone que vamos a ganar dinero? Maldita sea. ¿Cómo puede existir Dios? Nosotros debemos decidir si vives o no. Innumerables pensamientos surgieron y desaparecieron. Adán, primero, usando sus años de fe acumulada, y los creyentes también estaban conectados a la red mental de Adán. Contraataque de la fe. Adam reprimió a Ebony Maw, y los pensamientos caóticos que acababan de surgir tras la destrucción del espacio espejo fueron inmediatamente sofocados por una fuerza inmensa. Se sintió como si una placa de hierro se hubiera posado de repente sobre los corazones de todos los creyentes. La presión mental de Ebony Maw se distribuyó entre cada persona según su fortaleza mental. Excluyendo a los cultistas del huevo, la fe cristiana global superaba los 1.000 millones, acercándose a los 2.000 millones. Una cifra increíblemente grande. Además, como seres naturales, la fortaleza y la resistencia mental de cada creyente eran muy superiores a las de los soldados Chitauri comunes, producidos en serie. Ahora, los supero en número y soy de mayor calidad. ¿Con qué pueden contraatacar? Adam extendió los brazos, y unas alas blancas fantasmales se desplegaron tras él. Plumas doradas comenzaron a caer del cielo, borrando a un soldado Chitauri de la realidad. Ante la escena aparentemente insuperable, los labios de Ebony Maw se curvaron en una sonrisa. Tomar prestado el poder de la fe de la dimensión celestial fue una buena jugada, pero todo tiene sus ventajas y desventajas. También hay que cargar con las consecuencias de esa fe. He encontrado la forma de romper este estancamiento. Entonces, señor Adam, como Dios, o representante de Dios, ¿qué facción considera usted ortodoxa? Preguntó Ebony Maw, conectándose con la red mental de Adam y confrontándolo directamente. Las iglesias protestante, ortodoxa oriental y católica, por sí solas, podrían librar una guerra sangrienta por la doctrina. Si estallaba un motín, tendría suerte de no verse involucrado, y mucho menos de obtener algún apoyo. En comparación, los Chitauri, esas máquinas sin mente, podrían proporcionar un impulso más estable, permitiendo a Ebony Maw mantenerse firme, al menos temporalmente. A mis ojos, todos son uno, respondió Adam, esquivando la pregunta con indiferencia. Este era un problema que ni siquiera el mismo Dios de la dimensión celestial podía resolver. A lo sumo, podría zanjar las diferencias entre las demás facciones, dejando solo una, pero no lograr la unificación completa. Este razonamiento apenas era aceptable para la mayoría, pero el inmenso poder de la fe comenzó a generar cierta discordia interna. Si todos somos uno, ¿qué sentido tiene la existencia del pastor? Ebony Maw aprovechó la oportunidad, apartando a un sacerdote de Adam y proyectando sobre él todos sus pensamientos. Dios, no deberías existir. No eres más que una herramienta para nuestro enriquecimiento. ¿Cómo puedes estar vivo?
Serie de voces blasfemas resonaron en la red mental convergente. Veamos qué hizo, dijo Ebony fingiendo disgusto. En mi opinión, los demonios del infierno son mucho más puros que él. Bang. Antes de que la información pudiera transmitirse por completo, la cabeza del sacerdote elegido explotó, esparciendo su contenido por el suelo. Esta explosión ocurrió no solo en la red mental, sino también simultáneamente en la realidad. Al presenciar la ejecución pública del sacerdote, muchos pastores sintieron una extraña sensación de destino compartido. Adam se giró lentamente, revelando a todos los creyentes únicamente su sencilla túnica de lino. Entregarse al placer, la fama y el dinero, con los ojos y el corazón cegados por el deseo, convierte a uno en un demonio, no en un creyente. Las palabras de Adam provocaron una serie de explosiones cerebrales. Incontables sacerdotes perdieron la cabeza al instante. Ningún tipo de demonio es más puro que el otro. Estas palabras, junto con las acciones emprendidas, reforzaron significativamente la cohesión de la fe colectiva. Bien, así es como funciona. Lo que no es tuyo será destruido sin dudarlo. Ebony se dio cuenta de que su objetivo era defectuoso. Adam simplemente estaba tomando prestada la fe. No era el verdadero Dios, así que ¿por qué le importaría el descontento entre los creyentes o una posible disminución de la fe? Adam incluso podría estar ansioso por más purificaciones, facilitando así su uso futuro. En cuanto a la verdadera dimensión celestial, maldita sea, no había realizado ni una sola tarea seria, pero se estaba dando un festín, sentado en casa cosechando el poder de la fe de otros universos, menuda broma. A partir de ese día, el cielo en este universo dejaría de ser el cielo, y Dios sería alguien completamente distinto. En 2 simples intercambios, el número de proyecciones mentales Chitauri tras Ebony se redujo en casi 1/3. No podía demorarse más. Tenía que recurrir a medidas drásticas. Ebony conectó las escenas de otros campos de batalla a la red mental y las transmitió todas a la vez. El poder mental incluso atrajo a la gente común cercana a través de los creyentes, creando una transmisión en vivo que abarcaba a más de 3.000 millones de personas. Frente a la sala de exposiciones del Rey Mono, Corvus Glaive estaba atrapado bajo una enorme montaña. El Buda victorioso, sentado en la cima, con las manos juntas en oración, empuñaba su garrote dorado, que caía desde su espalda, golpeando a Corvus Glaive. Extremadamente inmortal. Incluso hecho pedazos, podía regenerarse al instante. Y luego levantarse y hablar de nuevo. En la escena, el Buda victorioso giró lentamente la cabeza, mirando a la multitud. Esa imagen clásica caló hondo en el corazón de todos. El tiempo pasó y la vasta fe comenzó a dividirse. Una parte se inclinó hacia el concepto de Sun Wukong y la otra hacia el budismo. Frente a la sala de exposiciones de forja, un martillo que volaba por el cielo lanzó a Black Dwarf por los aires. Aitri, que había acudido en su ayuda, se encontraba en la entrada, con llamas que cubrían todo el espacio a su alrededor como una hija. Black Dwarf negó con la cabeza, se levantó y continuó su carga. Su fuerza física era increíblemente descomunal. Como su nombre indicaba, incluso su indestructibilidad literal era indescriptible. Sin embargo, ser lo suficientemente fuerte no garantizaba la victoria. El martillo era increíblemente ágil, capaz de cambiar la dirección de la carga de Black Dwarf cada vez, convirtiéndolo en una bola y haciéndolo rodar de vuelta hacia el ejército Chitauri. Frente al pabellón de Yarnam, el maestro William y Ron permanecían atrapados en el hielo verdadero creado por Lao Fei. Ron tenía los ojos bien abiertos, fijos en Próxima Medianoche y los soldados. Bajo el poder del tiempo, un simple golpe de Próxima Medianoche se fragmentó en múltiples instantes, que luego se combinaron aleatoriamente. En un instante, el simple movimiento se tornó caótico. El golpe se produjo antes de que se acumulara energía, y en cuanto impactó contra el suelo, los músculos se vieron obligados a activarse. Mientras tanto, diversas runas creadas por el maestro William caían sin cesar sobre Lao Fei, potenciando al máximo sus efectos, lo que casi provocó que Lao Fei deseara enfrentarse de nuevo a Odín. Entre estos altibajos, Próxima Medianoche, conocida por su rapidez y ferocidad, fue derrotada, incapaz de levantar la cabeza, solo capaz de proteger su núcleo, permitiendo que el hielo se extendiera por su cuerpo. Frente al pabellón de alquimia, la puerta de la verdad permanecía en silencio. La supergigante se arrodilló en el suelo, con chispas de pensamientos chocando constantemente a su alrededor. ¿Una red mental capaz de crear un año luz? Lo siento, mi área de cobertura es mucho mayor que un año luz.
Dado que tu fuerza mental es tan formidable, debes ser capaz de recordar la ubicación y trayectoria exactas de cada partícula que he buscado. Esto es un ataque 2 puro, abrumando la información de autocontrol del oponente con incontables datos inválidos. Ebony Maw se sorprendió un poco. Después de todo este tiempo, resulta que mi bando es el campo de batalla donde las cosas progresan con mayor fluidez. Adam soltó una risita. Ni siquiera un dragón poderoso puede someter a una serpiente local. Un grupo de personas se atrevió a irrumpir en Mansor, su fortaleza, para causar problemas. Es un milagro que no se ahogaran. Recuperando rápidamente la compostura, Ebony Maw lanzó su pregunta más fuerte. Si tú eres un dios, entonces ¿quiénes son ellos? Si todos los fuertes son dioses, entonces hay más de un dios en este mundo. Esta vez, Ebony Maw atacó uno de los pilares del cristianismo. El monoteísmo, solo hay un dios. No luches más, ya has perdido. Adam apareció de repente tras Ebony Maw, y la mitad de los soldados Chitauri lo miraron con ojos de dios. En el instante en que su poder se consumió explorando otros escenarios del campo de batalla, Adam cambió de parecer. En lugar de eliminar a las entidades mentales que Ebony Maw controlaba, decidió apoderarse de ellas. Se acabó. Ebony Maw cortó rápidamente su vínculo mental con los soldados Chitauri, pero ya era demasiado tarde. Eres uno, y eres 10.000. Un canto sagrado resonó en la mente de Ebony Maw. Su rostro se transformó, y la lucha se desvaneció gradualmente. Un halo angelical se formó sobre su cabeza, y su conciencia se alteró rápidamente. En ese preciso instante, el sonido del espacio espejo rompiéndose resonó. Adam miró sorprendido hacia la exhibición del mago del templo. Un momento, resistimos la presión, ¿cómo es posible que perdáis 2 contra 1? Bajo la atenta mirada de todos, la anciana y Odín, caídos de la dimensión espejo, aparecieron en la parte final del campo de batalla. Su vestimenta actual revelaba la intensidad de la batalla en la dimensión espejo y las graves pérdidas sufridas por ambos. La mitad de las túnicas de la anciana estaban desgarradas, y una cicatriz claramente visible aparecía en su icónica cabeza calva, rodeada de marcas circulares de quemaduras. La barba de Odín había desaparecido casi por completo. A juzgar por el corte, había sido arrancada a la fuerza, y su armadura estaba acribillada a agujeros. Un momento. ¿Cuándo se volvió Thanos tan fuerte? Este libro se publica por primera vez en línea por 55H5. Romper la dimensión espejo mientras luchaba contra 2 oponentes podría considerarse una hazaña excepcional, un aprovechamiento de la oportunidad. Pero derrotar a sus oponentes con tanta facilidad en una pelea de 2 contra 1 no es una hazaña común. Pronto, Thanos apareció en el campo de batalla, respondiendo a esta pregunta. Thanos estaba envuelto en una oscuridad sólida, una vibrante niebla negra que se arremolinaba y condensaba constantemente, dándole la apariencia de una capa adicional de armadura. Sin duda, este poder, esta oscuridad, provenía de Dormammu. Al mirar la espalda de Thanos, se observaron tentáculos que brotaban de su carne, balanceándose en el aire y emitiendo fluctuaciones inquietantes. Si Adam no se equivocaba, estos tentáculos eran una proyección del observador. La aparente pelea de 2 contra 1 ya no era segura después de la intervención de estos dos. Dormammu era verdaderamente vengativo. Tras haber sido derrotado una vez por el equipo de Sun Wukong, ya buscaba venganza. Pero la intervención del observador era algo que ni siquiera la anciana había previsto. ¿Acaso este tipo no se suponía que atacaría indiscriminadamente? A pesar de que los tentáculos seguían devorando la carne de Thanos, el observador no lo consideró un ataque, sino una asimilación instintiva. Todos se prepararon para la batalla, observando a Thanos. Con su doble aumento de poder, si Thanos usaba todo su poder, podría meterse en serios problemas. Thanos echó un vistazo al campo de batalla y murmuró con frialdad. Un montón de basura. Entonces, los tentáculos se extendieron hacia el vacío tras él, apuntando directamente a Ebony Maw. Adam no se atrevió a bajar la guardia e inmediatamente desmanteló la red mental. Si el demonio hechicero lograba corromperla, la población de la Tierra se reduciría al menos a la mitad. La autoridad imaginaria se activó. Un puño con un guantelete con 5 gemas incrustadas surgió de un costado, encontrándose con los tentáculos de Thanos. Ilusiones sin sentido, meras fantasías. La punta del tentáculo se curvó sobre sí misma y, al caer el brazo de Thanos, lo aplastó hasta convertirlo en una sombra inofensiva, para luego atrapar a Ebony Maw. Medio purificado, Ebony Maw aún intentaba resistirse instintivamente, con la expresión fanática de un converso ocupando la mitad de su rostro. Thanos no tenía tiempo para tales consideraciones.
Simplemente lo abofeteó, dejándolo inconsciente. Casi simultáneamente con la extensión de los tentáculos, una lanza giró y voló hacia el rey mono. Sun Wukong presionó con su mano derecha, y el garrote dorado, que servía como una cresta montañosa, salió disparado y aterrizó en su mano. Ambos chocaron, un estruendo resonó por todo el espacio. Bajo la onda expansiva sónica, Corvus Glaive fue una vez más reducido a pulpa, y Thanos agarró directamente su núcleo y se lo llevó. Mientras el núcleo permaneciera intacto, Corvus Glaive siempre podría resucitar. Ahora todos comprendían que Thanos no planeaba luchar a muerte, sino salvar la situación. Sin embargo, justo cuando Rom estaba a punto de usar la gema del tiempo para atar a Thanos, una voz resonó en los corazones de todos. Déjenlo ir. Era la anciana. Los ojos de Adam se movieron rápidamente, fijando su mirada en la anciana y Odín, notando que no estaban heridos, sino que sus cuerpos estaban congelados. Así, el poder que oprimía a los otros 3 miembros de la Orden Negra se disipó, y Thanos los rescató fácilmente. Antes de marcharse, Thanos memorizó la apariencia de las personas que tenía delante, apretando simultáneamente su puño derecho y bajándolo con fuerza hacia su pecho. ¡Crack! La armadura oscura se hizo añicos al instante, y el poder de Dormammu se disipó en el aire. Acto seguido, agarró los tentáculos incrustados en su cuerpo y se los arrancó vivos. Varios enormes agujeros sangrientos estaban rodeados de signos de descomposición, lo que dificultaba la curación de las heridas. Thanos pisoteó los tentáculos, aplastándolos, y se dio la vuelta para marcharse con algunos miembros clave, pronunciando únicamente las palabras: volveré. La flota Chitauri también se alejó de la grieta espacial, abandonando a los soldados que aún no habían aterrizado. Las defensas existentes comenzaron a eliminar a estos soldados rasos. Adam se acercó a la anciana. ¿Estás bien? La anciana se sentó lentamente en el suelo, crujiéndole los huesos. No es grave, solo necesito descansar. Thanos está peor que nosotros. Sí, lo golpearon y lo obligaron a aceptar la fusión de 2 poderes. La corrupción del observador ya le da dolor de cabeza. La lanza de Odín se le resbaló de la mano y se inclinó, jadeando. ¡Ay, me estoy haciendo viejo! Si estuviéramos aquí hace 2000 años, Thanos estaría muerto. En ese momento, Thor y Loki se acercaron tímidamente. Padre, y al ver a sus 2 hijos rebeldes, Odín no pudo contener su ira. Si no fuera para mitigar su influencia negativa, ¿habría arriesgado su vida así? Las heridas de la anciana eran incluso menos graves que las suyas. ¿A quién protegía? HMPH. Odín resopló con frialdad y miró a la anciana. Ahora regreso. Ven a Asgard cuando te hayas recuperado. Dicho esto, Odín recurrió al poder del Bifrost y desapareció de la escena, dejando a Thor y Loki mirándose el uno al otro, completamente desconcertados. En momentos como este, recibir una paliza es mejor que ser ignorada. Solo podía esperar que su madre pudiera apaciguar la ira de su padre. La anciana también estaba algo preocupada. No era apropiado que estos 2 se quedaran en el santuario. Parecía que no tenía más remedio que llevarlos de vuelta al santuario primero. Caecilius, lleva primero a los 2 invitados, dijo la anciana. Caecilius asintió y condujo primero al silencioso Thor y a Loki. Mirando el espacio devastado, la anciana suspiró. Esta vez no hay salida. Por suerte, los visitantes no resultaron demasiado heridos. En realidad, aún hay algunas ventajas, añadió Adam. ¿Te refieres a Ebony Maw? Conociéndolo, lo más probable es que tu purificación se disipe con la ayuda del supergigante, continuó la anciana. No, dijo Adam, extendiendo su mano derecha, en la que había un cerebro fantasma. Una de las formas originales de los Chitauri. Mientras Ebony Maw y Supergigante estaban distraídos, liberé una de las matrices del control mental y le otorgué el principio de la oglumancia. Mientras Ebony Maw y Supergiant no se dediquen a examinar meticulosamente toda la matriz a pesar de sus heridas, tendrá tiempo para desarrollarse, dijo Adam, apretando la pluma. Creo que, con la ayuda del destino, los Chitauri se liberarán del control de Thanos. Adam ya había escrito el guión de esta escena en su mente. El ascenso del enjambre, Chitauri. Desafortunadamente, aún debían esperar, al menos hasta que Ebony Maw y Supergiant entraran en un estado de letargo, antes de que la matriz pudiera comenzar a moverse libremente. El ataque sorpresa de Thanos hizo famosa a la Tierra, y de una manera muy positiva. Thanos y su ejército eran como langostas en este universo, pero langostas especiales. Cualquier civilización que capturaba aniquilaba aleatoriamente a la mitad de su población. Sin embargo, esta aleatoriedad no siempre era aleatoria.
A menudo tenía como objetivo a jóvenes y adultos, o a personal técnico y de investigación clave, destruyendo por completo la vitalidad de una civilización. Muchas civilizaciones interestelares, tras ser atacadas por él, ni siquiera pudieron reactivar muchas de sus instalaciones restantes, y mucho menos abandonar su planeta natal. En comparación, Asgard era una organización civilizada, capaz de decir abiertamente: nunca buscamos la victoria mediante la conquista. Como dice el refrán: ojo por ojo, diente por diente. Quizás no entiendan el arte de añadir flores a un brocado, pero sin duda saben cómo aprovechar la debilidad de alguien. Las recompensas por las capturas en varios nodos interestelares se han disparado. Innumerables personas buscan a Thanos y su tripulación. Incluso un solo mordisco les levantaría el ánimo enormemente. Sin embargo, la Tierra, un actor clave en la búsqueda, ha guardado silencio al respecto. Principalmente, han agotado sus recursos. Beneficiarse de la guerra suele ser algo exclusivo del bando vencedor, o al menos el defensor recibe reparaciones. Pero nada de esto se aplica a Shiewimin. Las continuas batallas han mermado más de la mitad de sus recursos, y el recién emergido Adam debe reducir su actividad. Actualmente, solo logra evitar la hibernación gracias a su fe en el cielo. Ahora, el desarrollo es primordial. Solo cuando cada terrícola utilice plenamente sus habilidades narrativas como protagonistas de su era, Shiewimin tendrá los recursos necesarios para dar caza a Thanos por todo el universo. Además, sus aliados tampoco están bien. Odín acaba de regresar a Asgard, convocó apresuradamente una reunión para unificar ideas y luego confió temporalmente los asuntos a Frigga antes de entrar en hibernación para recuperarse de sus heridas. Tras la toma de posesión de Frigga, los asuntos internos de Loki y Thor apenas se calmaron. Al menos no enfrentarían un castigo severo. Sin embargo, según las instrucciones de Odín antes de su hibernación, Asgard debía dar una explicación digna al resto de los 9 reinos, pues temía que, cuando llegara el Ragnarok, otros les mostrarían ese respeto. Por lo tanto, los títulos de Dios del Trueno y Dios de las Mentiras de Thor y Loki fueron retirados temporalmente. Además, fueron enviados a la Tierra, al Santún Santún de Nueva York, encargados de reparar el pabellón asgardiano dañado. Ahora la oficina de enlace oficial de Asgard en la Tierra, acusados de preparación inadecuada y grave negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Esto también buscaba romper su vínculo con la facción belicista dentro de Asgard. Era comprensible que los jóvenes soldados ansiaran la gloria y que algunos generales veteranos añoraran un pasado glorioso, pero Asgard no podía permitirse iniciar una guerra de gran escala en ese momento. Míralo por el lado bueno, al menos Madre nos avisó. Una vez que consigamos 100.000 monedas corazón espejo y completemos las reparaciones básicas de la sala de exposiciones, podremos volver con solo Loki a Thor, que estaba encorvado en el umbral. Esto ya es un castigo pequeño. Le eché un vistazo a la orden de reparación, y solo la primera página pedía más de 500.000 monedas Uru. La relación entre los dos hermanos había mejorado un poco después de su batalla a muerte, razón por la cual Loki se dio cuenta de que, incluso juntos, él y Thor no eran rival para un verdadero gigante. Adam y Ebon y Mau los controlaron fácilmente durante la pelea. No tenían poder para resistir. Lo sé, pero madre se llevó a Mjolnir, dijo Thor, mirando sus manos vacías. No se ha alejado de mí desde que lo forjaron. No pienses mucho en ello. Considéralo un entrenamiento, suspiró Loki. Su libro de hechizos y sus materiales para lanzar conjuros también habían desaparecido. Después de todo, incluso si no hubieran tomado esas cosas, podrían haber ganado fácilmente 100.000 monedas del corazón espejo solo alquilándolas. Muchos cultivadores probablemente querrían ver qué eran realmente esos supuestos artefactos divinos, y varias naciones y potencias intentarían replicar estas creaciones especiales. Thor podría simplemente arrojar su martillo al suelo, cobrar una entrada de una moneda del corazón espejo y ganar rápidamente suficiente dinero, haciendo que el castigo fuera inútil. Frigga les advirtió específicamente a Thor y Loki que ser maestro era aceptable para ganar dinero, pero tenían absolutamente prohibido enseñar cualquier cosa interna de Asgard. En otras palabras, si querían dedicarse a la enseñanza, primero tendrían que inventar sus propios hechizos, técnicas de artes marciales o filosofías de combate. Bajo tales restricciones, los dos hermanos se sintieron perdidos respecto a su futuro por primera vez. Nunca habían experimentado nada parecido en su memoria. La peor adversidad que habían soportado eran los golpes de Odín, con la intervención de Frigga. La mayor competencia era la lucha interna por la sucesión, que, debido a su edad, y a su autopercepción, no resultaba particularmente emocionante. Ganar dinero era algo que nunca habían hecho.
Cuando salían a tomar algo o a divertirse, solían cargar la cuenta a Frigga. Si el lugar al que iban no era adecuado para hospedarse, los guerreros celestiales que seguían a Thor a diario tenían suficiente dinero en sus bolsillos, e incluso podían llamar a alguien dispuesto a pagar y hacer que apareciera de debajo de una silla. Gorgó, gorgó. Tras sentarse un rato, le rugió el estómago. No importa, vamos a comer primero. Thor dejó de lado su confusión al sentir hambre. Por suerte hay un comedor aquí, si no, los gastos serían un problema, añadió Loki, mientras recordaba la lista de misiones que había visto en el templo. Una parte de los fondos que Shiewimin había dado a los antiguos se había utilizado para recompensas por las misiones. Como dice el dicho, el dinero necesita circular para maximizar su valor. Basándose en las recompensas de las misiones, Loki calculó que si completaban una misión por semana, podrían volver a casa en unos 2 años. Al entrar en el pequeño comedor, Loki enseguida vio a Caecilius, vestido de forma muy distinta a los demás. Loki le dio un suave codazo a Thor, desviando su mirada del menú hacia Caecilius, y preguntó: «Oí que se va del templo. ¿Crees que conoce alguna forma rápida de ganar dinero?» «No, ¿por qué no le preguntas?» Thor pidió un plato con naturalidad y llevó a Loki a sentarse frente a Caecilius. Caecilius, que acababa de entregar su tirachinas y demás equipo mágico, no sabía si alegrarse o entristecerse. Probablemente esta era su última cena en el templo. ¿Necesitan algo de mí? Caecilius dejó el tenedor y miró a Loki. Bueno, ¿te vas para ganar dinero? ¿Puedes llevarnos contigo?, preguntó Thor sin rodeos. ¿Ganar dinero? Te equivocas, respondió Caecilius. Y debo recordarles que la moneda terrestre no se puede cambiar por monedas corazón espejo. Lo sabemos, solo queríamos preguntar si hay otras maneras, continuó Thor con voz algo sombría. La idea de tener que encargarse él solo de todas las tareas secundarias en el futuro, sin nadie que lo apoyara, le produjo una punzada de tristeza. El santuario de Nueva York ya es uno de los mejores canales. Es estable y seguro, dijo Caecilius, mirando a Loki. ¿Y no tienes restricciones de movimiento? Loki respondió rápidamente. Le pregunté al gran maestro Moró, y me dijo que el santuario de Nueva York solo nos supervisa nominalmente. Mientras no infringamos la ley, podemos movernos libremente, pero si permanecemos en el santuario por un período prolongado, debemos seguir sus reglas y completar tareas a cambio de diversos beneficios básicos. Caecilius reflexionó un momento. ¿Puedes conectarte con Mansor? ¿Puedes entrar en zonas comunes? ¿Como Yarnam? Sí. Respondió Loki de inmediato. Podemos entrar por el pabellón de Asgard. Entonces puedo ofrecerte un trabajo a tiempo parcial. ¿Qué clase de trabajo a tiempo parcial? Noche de la caza. Escolta de sueños, ¿te interesa? El pago son monedas del corazón espejo. Normalmente, se trata de una combinación de monedas corazón espejo y materiales. Solo hay que acordar el precio de antemano. Nos lo llevamos. A partir de ese momento, 2 bestias de carga más llegaron a la Tierra. Tras salir de la cafetería, Caecilius cargó su bolso, seguido de Loki y Thor. Los 3 salieron del Santún de Nueva York. Un deportivo frenó y se detuvo frente a ellos. La ventanilla bajó, dejando ver el rostro de Strange. Este arqueó una ceja. Por suerte, este coche es de 4 plazas. Si no, no cabríamos todos. Una vez que todos entraron, Strange giró el volante y se dirigió a su villa. Estos 2 me resultan familiares. ¿También son antiguos magos que renunciaron al Santún?, preguntó Strange con naturalidad. Loki y Thor intercambiaron una mirada. Parecía que el hechizo de interferencia cognitiva del gran maestro Mordo había sido bastante efectivo. Ninguno de los visitantes de la exposición los reconoció. Más o menos, pero no tan bien como a Caecilius, respondió Loki. ¿Así que es solo una misión temporal? Strange sonrió y miró a Caecilius. Ustedes son mucho más listos que él. Un trabajo tan bueno, y lo rechazaron. En este punto, no parece que tengas derecho a juzgarme. Caecilius entrecerró los ojos mirando al doctor que se negaba a seguir los pasos del hechicero supremo. Jajaja. Strange rió, disipando la incomodidad de su primer encuentro. ¿Puedo preguntar a qué se refiere exactamente esto de acompañante?, preguntó Thor con cierta ansiedad. ¿No te lo dijo? Strange miró el navegador. Ya casi llegamos. Hablemos en la sala de conferencias más tarde. La villa de Strange se había transformado en su estudio. Nada más entrar, se veían documentos esparcidos sobre la mesa, tazas de café sin lavar y enciclopedias de monstruos de Yarnan colgadas por todas partes.
Está un poco desordenado, no se preocupen, dijo Strange, guiándolos a la habitación más grande del segundo piso. El proyector, que aún estaba encendido, proyectaba la página del foro de Yarnan desde el ordenador en la gran pantalla. Con el tiempo, este foro ha evolucionado más allá de simplemente discutir los asuntos de Yan'an. La adición de nuevos módulos lo ha transformado en una plataforma semioficial para que los cultivadores intercambien ideas. En pocas palabras, ser escolta consiste en ser un guardaespaldas, proteger al empleador para que pueda experimentar la noche de la caza completa. Después de todo, no todos son como Zenzen, ese monstruo, con un espíritu y una voluntad tan fuertes que pueden resistir docenas de ciclos de muerte. La mayoría de estos empleadores son personas comunes con una alta conciencia espiritual que aún no han despertado su espiritualidad, con la esperanza de despertarla naturalmente a través de la batalla y el combate durante la noche de la caza. El trabajo del escolta es bloquear a los monstruos que claramente están más allá de las capacidades del empleador. Por supuesto, también hay ocasiones en las que se trata de buscar suministros y tecnología, como la proyección de la Copa Dorada Pumerú, que requiere aventurarse en diversas áreas peligrosas, y el precio es proporcionalmente más alto. Todos ustedes fueron magos del templo, así que creo que su habilidad en combate no necesita mucha evaluación, pero debo recalcar que este es un sector de servicios. Y actualmente, hay más guardaespaldas que empleadores. Aunque los cultivadores tengan un estatus superior y no tengan que ser obsequiosos, al menos durante la misión, no pueden discriminar a la gente común, y mucho menos golpear o insultar a los clientes. Extraño señaló los casos en el foro y recalcó cada palabra. Tengo una pregunta. ¿Son todos gente común? ¿Cómo pagan? Preguntó Loki levantando la mano. Hay dos canales, uno de ellos es este. Extraño hizo clic en una página de préstamo para cultivadores. Este es un modelo de préstamo financiado conjuntamente por los gobiernos de varios países. El monto del préstamo para cada persona es fijo en 50, con tasas de interés extremadamente bajas o incluso nulas. Está dirigido específicamente a gente común con alta espiritualidad, pero el uso de los fondos está sujeto a supervisión. El segundo tipo son las personas que ya poseen industrias. Asumen tareas de producción e investigación para los gobiernos de diversos países y también pueden recibir una parte de monedas corazón espejo como recompensa. Preguntó Loki de nuevo. Recuerdo que las monedas corazón espejo no se pueden cambiar por monedas comunes, así que ¿de dónde obtienen estos países sus monedas corazón espejo? Transacciones a gran escala, explicó Casillas. Oro, aleaciones especiales, diversos materiales y mano de obra. Las grandes potencias de Mansur realizan adquisiciones condicionadas a varios países, y la mayor parte de las monedas corazón espejo entregadas deben distribuirse según los términos acordados. Precisamente gracias a la participación de Mansur existen préstamos para el cultivo de recursos para la gente común, y la tasa de interés anual solo puede rondar el 1 o el 2%. Las recompensas en monedas corazón espejo que las empresas comunes pueden obtener por la producción industrial y la investigación también dependen de estas condiciones. Actualmente, la mayor parte de las recompensas se distribuyen en la industria aeroespacial. Una última pregunta. Si la gente común está regulada por el Estado, ¿quién regula al Estado? Preguntó Loki. El fraude financiero, la malversación e incluso los incendios provocados de almacenes son moneda corriente en el universo, y Loki supuso que en la Tierra tampoco faltarían personas así. Señor Adam, dijo Caecilius, y Loki bajó la mano en silencio. La reputación de Adam seguía siendo formidable. Los cuerpos de aquellos sacerdotes cuyas cabezas habían volado aún no se habían quemado por completo. En privado, Adam tenía un apodo: el rompecráneos. Strange continuó. Normalmente, una misión de escolta cuesta entre 20 y 30 monedas corazón espejo. Si acepta un pago parcial en moneda corriente, puedo negociar un precio de 10 monedas corazón espejo más $200,000 estadounidenses. Si acepta el pago completo en moneda corriente, el precio podría llegar al millón. Monedas corazón espejo, por favor, dijo Loki sin dudar. Los dólares estadounidenses eran prácticamente inútiles para ellos. ¿Tiene empleador? Strange miró a Caecilius, quien sonrió y asintió, indicando que la orden podía dársela directamente. Caecilius no tenía intención de ser un escolta. Solo estaba allí para ayudar a Strange y ganar algo de dinero extra. Hay un trabajo importante, originalmente destinado a Caecilius, dijo Strange, cambiando la pantalla para proyectar la imagen de un hombre. Justin Amer, director ejecutivo de Industrias Amer.
Negoció un precio de 200 monedas corazón espejo con él, que incluye 3 días de escolta y una exploración a fondo. Si la misión termina antes de tiempo, se cancela. 200 por 3 días para 2 personas, mucho menos que los precios publicados dentro del santuario. Había una misión a corto plazo dentro del santuario para ayudar en la eliminación de los miembros restantes de la Orden Oscura en el área de Hong Kong. La misión tenía una duración prevista de una semana, con una recompensa básica de 2000 monedas corazón espejo. También había una bonificación por descubrir información valiosa adicional u objetivos especiales durante la misión. Loki frunció el ceño, pero lo entendió. El santuario no podía asignar todas las misiones a los 2 hermanos, y esas misiones eran mucho más peligrosas y tediosas. El tiempo estimado era solo una aproximación. Los miembros de la Orden Oscura que aún no habían sido capturados se escondían por todas partes. ¿Lo has pensado bien? Si estás dispuesto a aceptar, comenzaremos oficialmente mañana, preguntó Strange. ¿Qué porcentaje de tu tajada te llevarás? Preguntó Loki. No hay comisión, pero me quedo con el equipo. Pueden fingir que no existo. Mi muerte no afectará la misión y no participaré en la distribución de objetos valiosos ni datos técnicos. El plan de Strange era simplemente unirse al equipo. De todos modos, era más seguro que ir solo. Loki miró a Thor, que jugueteaba con sus dedos con aburrimiento, y asintió. Aceptaremos esta misión. Al día siguiente, tras reunirse en línea para confirmar algunos detalles de la misión, el equipo provisional se formó con éxito. Thor y Loki regresaron al santuario de Nueva York, se localizaron a través del puesto de avanzada asgardiano y se prepararon para entrar en el mundo onírico de la noche de la cacería de Yarnam. Después de tanto tiempo, los cultivadores habían comprendido a la perfección los diversos mecanismos del mundo onírico, y ahora, con la ayuda de Rom, la probabilidad de entrar simultáneamente en el mismo mundo onírico era extremadamente alta. Tras consultar la hora, ambos comenzaron a entrar en el sueño. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas llenaba el aire, intercalado con el crepitar de las llamas. Loki abrió los ojos y se encontró con Thor en una casa. Basándose en los muebles y objetos del interior, Loki rápidamente determinó su ubicación en el mapa. Esa es la ventaja de los sueños reales. No hay 2 casas iguales. Prestando atención a las características del interior, es fácil determinar la ubicación de uno. Con un gesto de su mano derecha, un reloj de bolsillo apareció en la palma de Loki, y sus manecillas comenzaron a moverse. Se trataba de un hechizo específico inventado por el maestro William para ayudar a determinar la hora de un sueño. Dada su universalidad, el hechizo era bastante sencillo. Loki solo había visto unos pocos vídeos y ya lo dominaba. Las 2 de la mañana, es un poco tarde, murmuró Loki. La noche de caza suele comenzar a las 8 de la noche y dura hasta las 8 de la mañana siguiente, cuando la noche roja reemplaza al sol, un total de unas 12 horas. Quienes entran suelen aparecer aleatoriamente durante las primeras 4 horas. Que comience justo a las 2 de la mañana es relativamente raro. Thor, deja de tocarlo, deberíamos irnos, le recordó Loki. De acuerdo, dijo Thor, bajando una pata de la mesa y blandiendo la mano un par de veces a modo de arma improvisada. Las mesas de allí eran todas de madera maciza, rígidas, y usarlas como sustitutos era una práctica común hasta que consiguieran armas adecuadas. Al salir y contemplar el oscuro cielo nocturno, Loki sintió una inexplicable inquietud, pero no lograba identificar qué le ocurría. Thor, ¿sientes algo? No, solo siento que alguien nos observa, pero es normal. Es Flora, la diosa de la luna. En los foros dicen que Selena la tiene en la mira, así que no puede hacer nada. Incluso si no es así, puedo protegerte sin duda. Una vez que Thor entró en modo de combate, sus agudos sentidos en ciertas direcciones superaron los de Loki. Dado que lo mencionó, Loki solo pudo suponer que estaba exagerando. Tú a la izquierda, yo a la derecha, búscalos a lo largo de las 2 carreteras principales. Intenta no hacer mucho ruido. Tan pronto como Loki terminó de hablar, Thor saltó y echó a correr. Incluso sin Mjolnir, gracias a su físico asgardiano y miles de años de experiencia en combate, Thor podía moverse libremente por zonas seguras. Al ver la imprudencia de su hermano, Loki negó con la cabeza, cerró los ojos y recitó un conjuro en silencio. 2 ojos convergieron lentamente a su alrededor. Los ojos del mago. Sin embargo, sus ojos no estaban en buen estado. Estaban somnolientos, como si no se hubiera despertado del todo.
Al haber perdido su libro de hechizos habitual, Loki se encontraba más afectado, y el entorno para lanzar conjuros en la Tierra, en Mansor y en Yharnam era diferente al de Asgard, lo que requería un tiempo de adaptación. El ojo del hechicero flotaba en el aire, transmitiendo la visión a la mente de Loki. Pronto, Loki vio palos de madera atados horizontal y verticalmente en la ventana de un pequeño edificio cercano, que se movían lentamente a una frecuencia determinada. La señal acordada para entrar. Los palos de Justinamer estaban entrecruzados, como una cruz, mientras que los de Strange estaban cruzados diagonalmente, formando un triángulo. Parecía que tenían suerte. Su empleador no estaba lejos de su lugar de nacimiento. Loki, intentando evitar a los monstruos que vagaban por las calles y a los aldeanos atrapados en el sueño como si fueran personajes no jugables, se dirigió directamente a Justinamer. Por fin llegaste, dijo Amer, aliviado de ver a Loki. Incluso con una preparación exhaustiva, el extraño ambiente del sueño aún lo ponía nervioso, y su miedo aumentaba sin cesar. El punto de aparición suele ser seguro, no tienes que preocuparte demasiado. Teniendo en cuenta que se trataba de una misión de escolta de 3 días, Loki lo tranquilizó. ¿Dónde está tu hermano? Preguntó Amer, aún algo inquieto. Fue a buscarte en otra dirección. Como acordamos, nos encontraremos en la calle frente a la casa de Selena, respondió Loki. Esa pequeña calle, aparentemente insignificante, se había convertido en un punto de referencia en el sueño debido a la presencia de Selena. ¡Qué bien! Oigo ruidos extraños, como si alguien me susurrara al oído, continuó Amer. Loki liberó su energía mental, pero no encontró nada inusual. Alucinaciones por estrés mental excesivo. Necesitas relajarte un poco, ¿cómo vas a luchar después? Martillo asintió y siguió a Loki afuera. En su visión, este lugar era más oscuro que lo descrito en el foro y en las fotos recreadas. Las sombras en las esquinas y callejones parecían retorcerse como cuernos de carnero. Pronto, el grupo se reunió en el camino frente a la casa de Selena. La luz siempre estaba encendida, pero no había nadie adentro. Era un refugio. Si algo parecía ir mal, el soñador podía esconderse inmediatamente. Mientras el monstruo no estuviera muy agresivo, generalmente podían evitarlo. Son muy lentos, dijo Thor, dejando caer una bolsa llena de armas al suelo. Las acabo de tomar del herrero de aquí cerca. A ver qué armas quieren. Amer se agachó, rebuscó en las bolsas y encontró una hoz, un rastrillo, un machete y una lanza tosca y sencilla. Todas armas muy comunes y de calidad bastante deficiente. Amer reflexionó un instante y luego empuñó el machete. Prueba esto. Por cierto, ¿no tienes ballestas, arcos y flechas, o mosquetes? ¿Esperas encontrarlos en la herrería? Solo se consiguen en el taller del cazador, dijo Strange. Además, si quieres despertar tu espíritu, el combate cuerpo a cuerpo es la mejor opción. Mientras hablaba, Loki se acercó por un lado cargando una hiena con las extremidades atadas con cuerdas invisibles. Este es uno de los monstruos menos peligrosos de por aquí. Inténtalo. Loki lanzó la hiena frente a Amer. Amer asintió, adoptando una postura de combate. Había entrenado con un instructor profesional durante un tiempo antes de entrar, pero no estaba seguro de cómo se desempeñaría en combate real. Las cuerdas que ataban sus extremidades se disiparon y la hiena sacudió la cabeza, mirando fijamente a Amer. Al ver sus ojos escarlata, sus colmillos al descubierto, la baba fétida que goteaba y las calvas de pelaje, a Amer le flaquearon las manos. ¡Ah! Gritó Amer, lanzándose hacia adelante. La hiena esquivó un salto frontal y se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Su machete salió volando de su mano. Al instante siguiente, la hiena abrió la boca y le mordió el cuello. Al percibir el hedor, Amer se quedó paralizado, incluso cerró los ojos. ¡Pum! Thor apartó a la hiena de una patada y puso a Amer en pie. Loki suspiró a su lado. Con semejante ventaja de tamaño y gente mirando, ¿cómo podía luchar así? Y, cuando lo atacaban, no contraatacaba, solo cerraba los ojos y esperaba a morir. ¿Y qué entrenador le había enseñado eso? Incluso levantar los brazos sería mejor que no hacer nada. Amer sintió que le ardía la cara. Cambiaré de arma, una lanza sería mejor, y Thor le hizo un gesto para que se detuviera. Como guerrero de élite y asiduo de la arena, comprendía el problema de Amer. Tu problema no es de técnica ni de fuerza, sino de mentalidad. Si no lo solucionas, no ganarás nada en estos 3 días. ¿Cómo lo soluciono? Preguntó Amer. Thor se rascó la cabeza. Había nacido para luchar, pero la solución a este problema era un completo misterio para él. Entonces, Thor miró a Loki. ¿Qué miraba?
No estaba acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo, pero nunca lo había visto actuar así. Loki se quedó sin palabras. Su situación era completamente distinta a la de Amer. Ya había estado en la arena, aunque su desempeño no se comparaba con el de Thor. De hecho, la mejor manera de cambiar la mentalidad era morir una vez, resultar gravemente herido y que el espíritu de lucha se encendiera. Pero el otro ya lo había pagado caro, y Loki sentía que debía pensar en otros métodos. Ya no podía usar esas dos tácticas. Bien, señor Strange, hágaselo usted, le dijo Loki a Strange. Strange también entraba por primera vez en el sueño de la noche de la caza, y como médico, su desempeño debería ser mejor, sirviendo como una mejor demostración. Durante su encuentro fuera de línea esa mañana, se habían explicado brevemente sus situaciones. Strange no había recibido ningún entrenamiento relevante. Amer observó a Strange acercarse con nerviosismo, una extraña inquietud creciendo en su interior, un deseo susurrado de que Strange lo hiciera aún peor, o mejor aún, simplemente muriera. La hiena, exhausta tras la dura experiencia, estaba algo abatida, pero al ver acercarse a Strange, aún mostró los dientes. Strange, blandiendo un machete, se movía de un lado a otro, restringiendo el movimiento de la hiena. Tras varias fintas, la hiena finalmente atacó. Strange apoyó la mano izquierda frente a él, bloqueando el ataque, mientras que simultáneamente echaba la pierna derecha hacia atrás para bajar su centro de gravedad. ¡Pum! ¡Crack! La hiena se abalanzó sobre Strange, mordiéndole el brazo izquierdo. El dolor le desfiguró el rostro. Aún consciente, Strange se lanzó hacia adelante, usando su imponente tamaño para inmovilizar a la hiena contra el suelo. Empujó su brazo izquierdo mordido hacia adelante, usándolo como punto de apoyo mientras sujetaba la garganta de la hiena, luego levantó el machete en su mano derecha y comenzó a apuñalarla sin piedad en sus zonas vulnerables, como el abdomen. ¿Ves? No pienses en salir ileso. Esto es un sueño. No te llevarás las heridas contigo al salir, así que ¿de qué tienes miedo? Le dijo Loki a Amer. Amer asintió, algo absorto en sus pensamientos. Pronto, la hiena fue abatida, y Thor ayudó al jadeante Strange a ponerse de pie, dándole un simple vendaje con un paño. Tu posición de ataque era incorrecta. Debes prestar atención a la forma de tu arma y a la distancia de ataque. Cuando apuñalabas, ¿sentías que no podías imprimirle fuerza? ¿Y la grasa y la sangre en la empuñadura estaban un poco resbaladizas? Le indicó Thor a Strange. Strange asintió, indicando que había entendido. Matar hienas no era más fácil que operar en una mesa de operaciones. Loki se acercó rápidamente cargando otra hiena, esta era notablemente más grande que la primera. Thor parpadeó. ¿No tienes ninguna más pequeña? La mayoría de la gente de por aquí está infectada. Los animales no infectados como este son muy raros. Conformaos con este, explicó Loki, haciendo un gesto a Amer para que se acercara. Amer, mirando a la enorme hiena, vaciló un instante. Tras respirar hondo 2 veces, se decidió. Cerró los ojos y, al abrirlos, una violenta emoción los invadió, disipando por completo su vacilación. Loki miró a Amer con extrañeza. Acababa de percibir una leve fluctuación mágica. De no ser por las enseñanzas de Frigga desde pequeño sobre mantener un estado de alerta constante, casi no la habría notado. SSS. Amer siseó de forma inusual y atacó de nuevo. Esta vez, sus acciones fueron asombrosas. Amer se abalanzó sobre la hiena, la agarró por la cabeza y la estrelló contra el suelo, ignorando por completo las heridas que las garras del animal le habían infligido durante la lucha. Tras tomar la delantera, Amer apoyó la rodilla contra la cintura de la hiena y, con una mano, la agarró de la ingle, apretándole los testículos con fuerza, intentando aplastarlos con todas sus fuerzas. La hiena, presa de un dolor insoportable, logró liberarse e intentó huir. En ese instante, Amer, con las extremidades ocupadas, abrió la boca de par en par y se abalanzó sobre ella, mordiéndole la oreja. Un chasquido seco y nítido. Era difícil distinguir si se trataba de una oreja rompiéndose o de dientes aflojándose. Amer, con los ojos inyectados en sangre, volvió a inmovilizar a la hiena, con la boca llena de sangre, mientras le clavaba el puño en la garganta. En realidad, pellizcarle la boca o estrangularla habría sido mejor opción, pero Amer no tenía la fuerza suficiente. Una vez que la dominó, Amer usó la otra mano para arrancarle los globos oculares. Luego, con desesperación, metió los dedos en las cuencas de los ojos, creando una escena de absoluta carnicería. Algo va mal. Definitivamente algo no anda bien. Loki se acercó a Thor y lo tocó. ¿Cómo te sientes?
Un genio de la lucha. Superó la presión psicológica y desató su lado salvaje con solo observar a otros, y lucha con una actitud desesperada. Con la guía adecuada, sin duda logrará grandes cosas. La evaluación de Thor fue muy positiva. ¿No crees que el cambio es demasiado rápido? Preguntó Loki con curiosidad. ¿Qué tiene de rápido? Hay gente que solo necesita una oportunidad. Menos mal que lo hizo bien. Thor se alegró sinceramente por Amer. Un buen desempeño era, sin duda, algo bueno, pero ¿qué fue esa fluctuación mágica de antes? Y. Agarrar la entrepierna, morder, sacar los ojos. Mientras Loki pensaba esto, vio el arma que Amer había arrojado a un lado. Ni siquiera usaba un arma, solo luchaba a mano limpia. ¿El oponente es un perro, o es él el perro? ¿Qué opinas? Preguntó Loki, acercándose a Strange. Mi sugerencia es que consultemos con un psiquiatra después de salir, dijo Strange sin rodeos. ¿Por qué? Loki se sorprendió un poco. ¿Acaso no era una persona normal? ¿También crees que le pasa algo? Un cambio de personalidad muy evidente. Aunque no soy psicólogo, las características son demasiado obvias y la diferencia entre su otra consciencia y la principal es demasiado grande, dijo Strange. Tiene sentido. Es como si fuera otra persona. Pero probablemente no sea un problema psicológico. Loki se puso más alerta. La hiena apenas respiraba. Thor se acercó para ocuparse de Amer. Ja. Amer arqueó el lomo y siseó con fuerza cuando Thor se acercó, listo para atacar. ¿Qué? Protegiendo su comida. Thor estaba algo confundido. No estoy aquí para robarte el botín, ¿y qué clase de botín es este? ¿Te lo vas a comer vivo? ¿Sashimi de carne de perro? Tienes un gusto un tanto peculiar. Mientras hablaba, Thor levantó a Amer. Al percibir la enorme diferencia de fuerza, Amer se acurrucó, volviéndose mucho más dócil, y la emoción en sus ojos se desvaneció rápidamente. Tras un breve tratamiento, Thor dejó que Amer eligiera sus objetivos. Mató a varias presas seguidas, incluyendo un cuervo infectado. Entonces Thor se dio cuenta de que algo andaba mal. Todos los ataques de Amer se centraban en la parte inferior de su cuerpo. Parecía obsesionado con matar a su presa lo más rápido posible, y tras cada muerte, no celebraba, sino que miraba el cadáver con pesar. Lo más importante es que este tipo no usaba ningún arma, como si no supiera cómo. Thor incluso le había atado una lanza a la mano, y tras pincharlo un par de veces, Amer logró desatar las correas durante la pelea y atacar con sus propias manos. Tras el combate, se agachó obedientemente a un lado, mirando a Thor con una expresión ligeramente resentida, lo que le provocó un escalofrío. ¿Le pasa algo en el cerebro? Thor preguntó mientras se acercaba a Loki y Strange. De verdad necesita ver a un médico. Conozco a algunos psicólogos que podrían ayudarlo. Strange estaba a punto de redactar una solicitud de consulta para Amer. Loki permaneció en silencio. Notó que, antes de cada batalla, Amer emitía fluctuaciones mágicas, cada vez más sutiles y difíciles de detectar. Y, lo más importante, en ciertos momentos, Loki percibía un olor familiar a fuego. El olor del infierno. Loki encontró un momento para contarle a Thor en privado sobre su descubrimiento. ¿Quieres decir que ese martillo huele a infierno? ¿Quién? ¿Lucifer? ¿Mefisto? ¿O quién? Thor se emocionó de inmediato. No es para tanto. A juzgar por el nivel de fluctuación, quizás solo se haya contaminado con el aura del infierno, respondió Loki con incertidumbre. Bien. Thor se arremangó. Voy a darle una paliza ahora mismo y lo haré confesar. ¿Lo olvidaste? Strange dijo que no se podía golpear ni regañar a los empleadores. Si solo fue un accidente, no podremos seguir con este trabajo de medio tiempo, le recordó Loki. Entonces, lanza un hechizo y haz que diga la verdad. Dijo Thor con entusiasmo. El control mental y la interferencia mental son hechizos de nivel extremadamente alto. No tenemos la autoridad para usarlos. Si nos descubren, estaremos atrapados en la Tierra para siempre, dijo Loki con impotencia. Esto no funcionará, aquello no funcionará, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Bueno, puedes llevarlo al límite y elegir un monstruo. Lo grabaré en tiempo real. Una vez que tengamos pruebas suficientes, todo será mucho más fácil. Sí. En cuanto tengamos las pruebas, le daremos una paliza. Por supuesto, lo denunciaremos en cuanto tengamos las pruebas. Tenemos que evitar problemas. Thor miró a Loki con una expresión extraña. Normalmente, Loki era quien provocaba los problemas en Asgard, pero había cambiado de actitud desde que llegó a la Tierra. ¿Qué miras?
¿Quieres quedarte aquí para siempre, bruto descerebrado? Loki le sostuvo la mirada y replicó. Ese es mi hermano. Hace tiempo que no me regañan. Todavía no me acostumbro. Thor soltó una carcajada, dejando a Loki, sin palabras, a un lado. Una vez que aumentó la presión, las fluctuaciones mágicas alrededor de Amer volvieron a su amplitud inicial. Especialmente durante una experiencia cercana a la muerte, la amplitud de la fluctuación alcanzó su máximo, algo que Loki registró directamente. Amer, tras escapar milagrosamente de la muerte, yacía en el suelo, jadeando pesadamente. Strange vaciló, queriendo decir que así no era como se suponía que debían operar los escoltas, pero Amer parecía despreocupado. ¿Y bien? ¿Obtuviste la evidencia? Preguntó Thor en voz baja. Sí, es un demonio menor, respondió Loki. Los demonios menores son los monstruos de menor rango, casi omnipresentes en el infierno. Debido a su fuerza extremadamente baja, no forman parte ni de la jerarquía demoníaca ni del orden demoníaco. Generalmente carecen de habilidades mágicas. Su principal método de ataque es el combate cuerpo a cuerpo. No son muy hábiles con las armas, confiando únicamente en sus dientes y garras. Un soldado asgardiano completamente armado puede masacrar fácilmente a un escuadrón entero él solo. Sin embargo, sus instintos innatos pueden ser útiles para aquellos que tienen miedo o no pueden luchar, pero esta ayuda tiene un precio. Tras varias batallas desesperadas, Amer no mostraba señales de despertar sus poderes espirituales. Normalmente, un combate tan intenso al menos habría aflojado el cuello de botella, pero las acciones del sustituto lo habían cerrado por completo. Con poco tiempo restante, Loki hizo que Thor elogiara a Amer antes de que ambos abandonaran la noche de la cacería. Al despertar, Loki, sin decir palabra, tomó las pruebas y fue a buscar al archimago Mordo, quien estaba entrenando a estudiantes. Intrusión infernal. Exclamó Mordo algo sorprendido. Mephisto seguía insistiendo. Un momento, voy a informar. Poco después, Mordo regresó con 2 insignias y se las entregó a Loki y Thor. Insignias de cumplimiento temporal, especialmente aprobadas por el hechicero supremo. Como supervisor, los acompañaré a Industrias Amer. Una repentina sensación de inquietud se apoderó del corazón de Loki. Un gran maestro de los magos del templo, además de él mismo y Thor, esta formación no parecía que fuera a molestar a un demonio menor. ¿Acaso se había equivocado en su juicio? No se trataba de un demonio menor, sino de algún demonio de alto rango disfrazado. Pero la suerte estaba echada y debían ir sí o sí. Necesitaban prepararse. Tras recibir permiso, Loki arrastró a Thor a la armería para seleccionar las armas adecuadas, un libro viviente y sin palabras, y un martillo robusto. Luego fueron al almacén de materiales para preparar los hechizos. También le pidieron a Mordo que consiguiera 2 armaduras ligeras. Mordo permaneció en silencio, limitándose a observar a Loki. Era una orden del hechicero supremo. Loki tenía muchos planes y poderosas habilidades mágicas, pero no estaba siendo demasiado precavido. Solo eran demonios menores. ¿De verdad necesitaban ir completamente armados? Una vez terminados los preparativos, los 3 se dirigieron a la sede de Industrias Martillo. Con ayuda de la magia, se movieron por el edificio como si estuviera vacío, y pronto la secretaria y el personal de oficina les informaron de que Martillo se encontraba en el departamento técnico. Al entrar, Loki percibió un fuerte olor a azufre en el aire, y la zona estaba impregnada de las fluctuaciones energéticas de varios demonios menores. Efectivamente. Acerté. Loki no pudo evitar felicitarse por su propia cautela. Con tantos demonios menores presentes, era muy probable que existieran otras formas de vida infernales. En el área central del departamento de tecnología, Amer hablaba con los técnicos, con un casco de interfaz cerebro-ordenador a su lado. Fantástico. Su invento esta vez es fantástico. Si se lanza con éxito, Iron Man jamás podrá compararse conmigo. Amer Industries aplastará a Stark Industries. Amer levantó el puño con entusiasmo y, tras calmarse, alzó un dedo. Sin embargo, tiene un pequeño fallo que deben corregir con cuidado. Adelante, dijo el técnico, sacando papel y bolígrafo. El estilo de combate implantado es demasiado simple, demasiado bárbaro. Amer recordó su sueño de abalanzarse sobre perros salvajes y despedazarlos, sintiéndose incómodo. Lo mejor sería añadir métodos para usar diversas armas, optimizar profundamente la experiencia del usuario y lograr una sincronización precisa. Entonces, no solo podremos vender el cuerpo principal, sino también servicios adicionales.
técnicas con palos, técnicas con armas de fuego, judo, añadir todo lo que se pueda. Amer ya fantaseaba, con una expresión de autosuficiencia casi desbordante. Bien, sigan así. Infórmenme en cuanto la tecnología esté completa. Además, sus bonos trimestrales se multiplicarán por 10. Amer agitó la mano, rociándolos con dinero. Loki y Mordo intercambiaron una mirada y siguieron de cerca a Amer. En el instante en que entró en su oficina, el espacio espejo se desplegó. La luz del hechizo de control mental cayó simultáneamente sobre Amer. Un relámpago crepitante brilló. Esperen, el tercero parece no haber funcionado. Loki se giró para mirar a Thor, cuyo martillo crepitaba con relámpagos. ¿Acaso piensas matarlo de un solo golpe? Los vi a todos preparándose. No podía quedarme de brazos cruzados. Thor se rascó la cabeza, soltó una risita y se quedó junto a la puerta. Continúen ustedes, yo vigilaré la puerta. Loki suspiró, sintiendo lástima por Asgard al pensar que Thor probablemente sería el futuro rey. Tras comprobar varias veces que controlaba a Amer, Loki comenzó a lanzar hechizos de protección a su alrededor. Por si acaso la cabeza de Amer volaba por los aires mientras hacía preguntas. Mordo estaba algo exasperado. La precaución era buena, pero demasiada era un tanto inapropiada. Tras un intenso interrogatorio, Loki descubrió que Amer no sabía absolutamente nada. Era un jefe completamente inepto, cuyo conocimiento de Mansor y Yarnam era menor que el de alguien que frecuentaba foros. El supuesto dispositivo psíquico auxiliar era un invento del director técnico. Tras informar sobre él, Amer se mostró eufórico e incluso utilizó el primer producto terminado. Evidentemente, a juzgar por su comportamiento y lógica, desconocía por completo que estaba hecho con el alma residual de un demonio menor del infierno. Ahora se pasa los días en su oficina soñando con aplastar Industrias Stark con el pie izquierdo y la corporación Darkstar con el derecho. ¿Qué más se podía decir? Tras eliminar todo rastro del hechizo, Loki continuó guiando al equipo directamente a la oficina del director técnico. Cuando llegaron, el director técnico se rascaba la cabeza intentando comprender los requisitos de su jefe. Como de costumbre, se desplegó el espacio espejo y se aplicó el hechizo de control mental. Tras indagar, descubrieron que el invento del director técnico provenía de un sueño que había tenido la noche anterior. Durante la conversación, el director técnico se comparó directamente con Mendeleev, convencido de que el impacto de su invento en el despertar espiritual sería tan significativo como el de la tabla periódica en la química. Entonces, ¿cómo había logrado almacenar el alma del demonio menor en esa interfaz cerebro-ordenador y asegurarse de que pudiera influir en el soñador para que adquiriera experiencia de combate ajena? La respuesta era inteligencia artificial, IA. Esta respuesta dejó a la gente de Mordo algo perplejos. La IA que utilizaban parecía una máquina de conceder deseos, capaz de hacer cualquier cosa. Al abrir el programa de IA que el director técnico había escrito, francamente, ninguno de los tres presentes pudo entenderlo. Pero Mordo, con su excepcional experiencia en la lucha contra intrusiones externas, rápidamente encontró el problema. La anomalía residía en el módulo de generación de experiencia y conciencia de combate. El director técnico explicó que todos los datos esenciales de los chips se generaban a través de este módulo mediante la IA, que recopilaba, analizaba y resumía de forma autónoma diversas imágenes de combate. El único comentario de Loki fue: tonterías. Las fluctuaciones mágicas que impregnaban el módulo eran demasiado evidentes. El infierno, en efecto, había mejorado, manteniéndose al día y comenzando a lanzar hechizos sobre el módulo de datos. Los fragmentos de alma de los demonios menores se procesaban y se introducían en un módulo, donde se transformaban en datos combinados de forma regular y se insertaban en un chip. Luego, mediante electricidad, se activaba un hechizo externo que canalizaba directamente el poder de los fragmentos de alma hacia el cuerpo y la consciencia del usuario. Parecía una tarea técnica muy sofisticada, pero en esencia era lo mismo con un aspecto diferente. Las herramientas habían cambiado, pero la lógica y los principios subyacentes del hechizo seguían siendo los mismos. Parece que Industrias Amer no es el problema principal. Necesitamos encontrar al verdadero hechicero, reflexionó Mordo, y luego miró a los otros dos. ¿Alguien sabe cómo extraer esta IA? ¿Copiarla con una memoria USB? ¿O la única opción es trasladar el servidor? Loki y Thor negaron con la cabeza. El director técnico respondió con seguridad: nadie puede copiarla. Es una medida antirrobo que yo mismo configuré. Ni siquiera yo puedo vulnerarla. Thor no pudo soportarlo más.
Una medida antirrobo que no podía vulnerar significaba que quien controlaba aquello debía ser otra persona. Bien, volveré y buscaré gente para que la vigile en tiempo real. Solicitaré asistencia a través de los canales oficiales con respecto a la IA, dijo Mordo. Ustedes regresen primero. Les informaré si hay novedades. Loki asintió, aliviado. Parecía que su enfoque cauteloso era el correcto. Este asunto no era tan sencillo como parecía. Mordo se puso manos a la obra. La razón principal por la que Mordo consideraba el asunto un simple problema demoníaco era que el hechicero supremo le había ordenado claramente supervisar el reconocimiento de Thor y Loki, en lugar de seguir el protocolo completo. Preposicionamiento, recopilación de información, contención ambiental, seguimiento en tiempo real y apoyo de respaldo. Nada de esto se había hecho. Esto le dificultaba a Mordo no pensar que el incidente fuera una simple prueba para dos alienígenas, pero ahora parecía que el hechicero supremo había sido negligente. De regreso a su alojamiento, Loki sintió que algo no andaba bien. Todo parecía ir sobre ruedas, como si estuviera perfectamente planeado. Loki, espera un momento, voy a comprar algo de comer, dijo Thor, dirigiéndose a una pizzería cercana y volviéndose para preguntar. ¿Qué tipo quieres? Cualquiera, respondió Loki, sin dejar de empujar el carrito. El director ejecutivo de una empresa, haciendo caso omiso de la seguridad, insistió en ser el primero en usar un programa sin ningún procedimiento de prueba. Y no solo lo puso a prueba, sino que además carecía de toda discreción, buscando directamente escoltas. Para colmo, el escolta originalmente asignado, Caecilius, no estaba interesado en esto, y los dos hermanos solo planeaban un trabajo extra. Casualmente, él mismo era experto en magia, capaz de detectar fluctuaciones mágicas que emanaban de detrás de múltiples barreras como la Tierra de los Sueños, la guarida del hombre y Arnam. ¿Eran todas simples coincidencias lógicas? ¿O alguien estaba siguiendo un guión? Además, siguiendo esta lógica, esa exploración tan minuciosa, mezclado con los escoltas, parecía un tanto sospechosa. Justo entonces, Thor salió cargando algunas cosas. ¿Tan rápido? Loki lo miró extrañado. Thor agitó las dos bolsas de comida para llevar que llevaba. Loki, la última tanda de pizzas acaba de salir del horno, y tienen una promoción de apertura de 2x1. He comprobado que la pizza gratis es tu favorita. La de piña y marisco. Loki miró hacia la tienda de al lado, escudriñando con la vista el cartel de la promoción. Había un letrero de GG en la entrada. Hoy era el primer día de apertura de la tienda, y la pizza recomendada era precisamente la de piña y mariscos que a los dos hermanos les había encantado en la expo. ¿No crees que es demasiada coincidencia? Preguntó Loki. ¿Qué? Thor no entendía nada. Tras explicar sus ideas, Thor soltó una carcajada. Eres demasiado sensible. Por ejemplo, cuando compro pizza, si no es aquí, es en otro sitio. Si no tienen pizza de piña y mariscos, la compro yo mismo. ¿Acaso esperas que coma algo que no me gusta? Algunas cosas no son ni planeadas ni casuales. Cuando tienes hambre, tienes que comer. Comer aquí es una coincidencia, comer allá es planeado, y decidir no comer podría incluso ser una conspiración. Pensar demasiado a veces es lo mismo que no pensar en absoluto. Tras escuchar el profundo razonamiento de Thor, Loki lo miró fijamente. Antes no estaba seguro, pero ahora Loki tenía un 80% de certeza de que ambos formaban parte del guión de alguien más. Simplemente desconocía sus papeles y de qué lado estaba el autor. Por el momento, parecía estar del lado de la Tierra, guiando el descubrimiento de la invasión del infierno, pero era difícil asegurarlo. ¿Y si ser descubiertos también formaba parte de un plan? Además, esa persona parecía conocer muy poco a su hermano. ¿Acaso parecía capaz de pronunciar un monólogo filosófico tan largo? ¿Qué ocurre? ¿Dije algo malo? Thor notó que algo no cuadraba en la mirada de su hermano. No, tiene todo el sentido del mundo. Vamos a casa a comer, dijo Loki, apartando la mirada. Era tarde por la noche. Después de que Thor se durmiera, Loki aprovechó la oscuridad y salió. Iba a la pizzería para ver si Thor había tenido un repentino descubrimiento, o si todo era como sospechaba, y había otra razón.